Bueno, vamos a estudiar como clase extra el tema de divergencia y vector rotor en coordenadas cilíndricas y esféricas. Si nosotros tenemos un campo F que tiene una componente F sub X en Y, una componente F sub Y en J y una componente F sub Z en K, fíjense que este serían el P, Q y R que vimos nosotros en clase. Pero vamos a usar esta notación para identificar si son las componentes en coordenadas rectangulares, en cilíndricas o en esféricas. Entonces cuando pongamos sub x, sub y, sub z nos estamos refiriendo a las componentes del campo, en este caso en las coordenadas rectangulares. Vimos que si teníamos el campo en coordenadas rectangulares, entonces la divergencia del campo venía dada por la derivada respecto de x de la primera componente, más la derivada respecto de y de la segunda componente, más la derivada respecto de z en la tercera componente. Y además vimos que esto lo podíamos notar de forma compacta como el operador nabla en coordenadas rectangulares por el campo. En algunas aplicaciones, por ahí es conveniente dar el campo en otras coordenadas, usando otros vectores unitarios. Es importante que ustedes antes vean el video donde explicamos el tema de los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Como un breve repaso, los vectores unitarios para las coordenadas cilíndricas son el ρ, el θ y el k, que tienen esta relación con los vectores unitarios de coordenadas rectangulares. Y gráficamente son el vector ρ, el vector θ y el vector k. Fíjense que el vector ρ, mirándolo desde arriba, es como una continuación del segmento que une desde el origen hasta el punto de aplicación donde estamos trabajando. Y acá tenemos una vista 3D, digamos, donde se ve que este segmento sería paralelo a este segmento que tienen acá. Recuerden siempre estos vectores tienen módulo 1. Por otro lado, el versor θ es perpendicular al versor ρ y fíjense que apunta en el sentido de crecimiento del ángulo θ. Por último, el tercer vector de las coordenadas cilíndricas es el mismo vector k de las coordenadas rectangulares. Noten que los versores i, j y k no varían para todo punto de aplicación. En cambio, los versores ρ, θ y k generan un frame que va como rotando alrededor del eje z, donde el versor ρ apunta siempre alejándose del eje z. Mirando las expresiones que definen al versor ρ, al θ y al k, podemos calcular la variación de estos vectores en los parámetros ρ, θ y z. Por ejemplo, el versor ρ no depende de ρ, por lo tanto, la derivada da el vector nulo, ya que ninguna de sus componentes depende de ρ. Por otro lado, el versor ρ, cuando vemos la variación respecto de θ, vemos que aparece el coseno de θ y el seno de θ. Por lo tanto, si derivamos la primer componente del versor ρ, nos queda menos seno de θ. Si derivamos la segunda componente del versor ρ, nos queda coseno de θ. Y si derivamos la tercera componente, nos queda 0. O sea que la derivada del versor ρ respecto de θ es el versor θ. De este mismo modo podemos ver que el versor ρ no depende de z, por lo tanto la derivada es el vector nulo, igual con el versor θ respecto de ρ. En cambio acá fíjense que el versor θ sí depende de θ. Si nosotros lo derivamos respecto de θ nos queda menos coseno de θ por i menos seno de θ por j, que si lo comparamos con el versor ρ vemos que es menos ρ. El versor θ no depende de z, ninguna de las componentes del versor k depende de ρ, ni de θ ni de z. Estas identidades las vamos a usar para encontrar una expresión de la divergencia del campo para cuando el campo se da expresado en el frame de las coordenadas cilíndricas. En las aplicaciones muchas veces conviene trabajar con campos expresados en el frame de las coordenadas cilíndricas porque es mucho más sencillo de trabajar. Por ese motivo a veces no tenemos al campo expresado en función de los versores de las coordenadas rectangulares, sino que los tenemos en función de los versores de las coordenadas cilíndricas. Por este motivo sería interesante encontrar una expresión de la divergencia que utilice esa expresión del campo en función de estos versores. Entonces supongamos que tenemos el campo expresado en función de los versores ρ, θ y k. O sea que tiene una componente f sub ρ en la dirección del versor ρ, una componente f sub θ en la dirección del versor θ y una componente f sub z en la dirección del versor k. En el video que les mencioné anteriormente vemos cómo se define el operador nabla en coordenadas cilíndricas. Y por otro lado tenemos escrito el campo expresado en los versores de las coordenadas cilíndricas. Si hacemos el producto escalar vamos a encontrar la expresión de la divergencia de f, pero ahora usando los versores de las coordenadas cilíndricas y la expresión del campo en coordenadas cilíndricas. Fíjense que en este producto escalar
Si realizamos las correspondientes distributivas nos van a quedar 9 términos, los cuales son estos que aparecen acá expresados. Por ejemplo, fíjense, tenemos el versor ρ por la derivada respecto de ρ de f sub ρ por el versor ρ. Eso es lo que escribimos acá. Del mismo modo, cuando hacemos la segunda componente de acá versus la primer componente de acá, nos queda el versor θ por 1 sobre ρ por la derivada respecto de θ de f sub ρ por el versor ρ, que es lo que escribimos acá. Así siguiendo tenemos los 9 términos que surgen de hacer la distributiva entre los operadores y cada una de las componentes del campo. Fíjense que en cada uno de los términos aparece la derivada de un producto entre un campo escalar, que sería una de las componentes del campo vectorial, y el versor. Como es la derivada de un producto, vamos a hacer la derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Eso repetido en los 9 términos resulta en esta expresión. Entonces fíjense cómo aparece el versor ρ afuera y después aparece la derivada de f sub ρ por el versor ρ más f sub ρ por la derivada del versor ρ respecto de ρ. Ahora en esta expresión hay muchos vectores nulos que aparecen de acuerdo a lo que vimos en esta tabla. O sea que usando esta tabla uno puede ver que, por ejemplo, la derivada del versor ρ respecto de ρ es 0. O que la derivada del versor ρ respecto de θ es el versor θ. Y así repitiendo lo mismo con todas las derivadas que tenemos de los versores respecto de los parámetros de las coordenadas cilíndricas, vamos a poder escribir esta expresión de una forma más compacta. Entonces fíjense, nos va a quedar, por ejemplo, del primer término tenemos el versor ρ, que es un vector escalar con la derivada del campo escalar f sub ρ respecto de ρ, que eso es escalar, por el versor ρ. Sacando el escalar afuera, nos queda el producto escalar entre el versor ρ por el versor ρ. Después el segundo término va a ser 0 porque acá tenemos el vector nulo. Luego, por ejemplo, acá tenemos el versor ρ que es un vector, 1 sobre ρ que es un escalar, esta derivada que es escalar y el versor ρ. Sacamos afuera los escalares y nos queda 1 sobre ρ y la derivada de f sub ρ respecto de θ por el producto escalar entre el versor θ y el versor ρ. De ese modo, haciendo todas las distributivas y obviando los términos donde aparece el vector nulo, nos queda toda esta expresión que tenemos acá. Fíjense que en toda esta expresión, en cada uno de los términos, tenemos un producto escalar entre versores. Los versores tienen todos módulo 1, por lo tanto el producto escalar de, por ejemplo, de ρ con ρ nos va a dar 1. O del versor θ con el versor θ nos da 1. Pero además los versores son ortogonales entre ellos, entonces el versor θ, producto escalar con el versor ρ, nos va a dar igual a 0. Lo mismo con el producto escalar entre el versor k y el versor ρ. O sea que se anulan varios de los términos de esta suma, quedando solamente esta expresión que aparece acá. Quedan solamente estos 4 términos. De los 4 términos vamos a tomar los dos primeros por un lado y vamos a copiar tal como están los otros dos. O sea, los últimos 2 términos los copiamos tal cual. Y después tomamos estos 2 primeros términos. Fíjense que los podemos escribir de una forma más compacta de este modo. ¿Por qué? A ver, lo veamos de derecha a izquierda que es más sencilla. Fíjense, tenemos la derivada de un producto respecto de ρ. Es la derivada del primero por el segundo como está, que sería 1 por f sub ρ. Eso multiplicado por 1 sobre ρ nos queda 1 sobre ρ por f sub ρ. Más el primero como está, que sería ρ, por la derivada de f sub ρ respecto de ρ. Eso da 1 sobre ρ por la derivada. Se simplifican el 1 sobre ρ y el ρ y nos queda solamente la derivada de f sub ρ respecto de ρ. Entonces esta es la expresión final que obtenemos de la divergencia de acuerdo a los versores de las coordenadas cilíndricas. Veamos un ejemplo. Supongamos que nos dan un campo dado por ρ cuadrado por el versor ρ. Nosotros sabemos que el versor ρ tiende a alejarse del eje z. O sea que si hacemos una mirada superior del campo, vamos a ver que en todos los puntos de aplicación de R3 todos los vectores del campo tienden a alejarse del eje z. Y además, la magnitud del vector viene dada por ρ cuadrado, o sea que a medida que nos alejamos del eje z, cada vez son más grandes y crece de forma cuadrática el módulo de los vectores del campo vectorial. Calculemos la divergencia de este campo, usando la versión en coordenadas cilíndricas que acabamos de ver. Y luego vamos a calcularlo usando la versión en coordenadas rectangulares y vamos a comparar las dificultades. Escribimos entonces la expresión que hallamos recién para la divergencia del campo. Fíjense, este campo solamente tiene componentes para el versor ρ y vale 0 para el versor θ y 0 para el versor k. O sea, la derivada de la componente en θ del campo respecto de θ es 0
porque f θ es 0, y también fz es 0, entonces la derivada también es 0. Los últimos dos términos se anulan. Solamente queda el primer término. Entonces en el primer término dice, tenés que multiplicar ρ por lo que valga la componente en ρ del campo. La componente en ρ es ρ cuadrado. Ρ cuadrado por ρ es ρ cubo, que es lo que escribimos acá. O sea que nos queda 1 sobre ρ por la derivada respecto de ρ cubo. La derivada de ρ cubo es 3ρ cuadrado, multiplicado por 1 sobre ρ queda 3ρ. O sea que la divergencia del campo es 3ρ. Veamos cómo sería este cálculo si tuviésemos el campo expresado en coordenadas rectangulares. Bien, entonces fijémonos. El ρ cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y eso lo estamos multiplicando por el versor ρ, que por definición es el coseno de θ por el versor y más el seno de θ por el versor j. El coseno de θ va a venir dado por la componente en x sobre el módulo del vector que tiene componentes x y. Si lo vemos gráficamente, vean acá que el coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, es x sobre ρ. Y ρ es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, el coseno de θ es x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Del mismo modo, el seno de θ es y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Escribiendo el coseno de θ y el seno de θ en función de x e y, sacando factor común el 1 sobre la raíz cuadrada que tenemos acá, lo vamos a poder escribir dividiendo al x cuadrado más y cuadrado, que si se fijan, x cuadrado más y cuadrado dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que este campo que tenemos expresado acá en coordenadas cilíndricas tiene una expresión mucho más simple que la que obtendríamos en coordenadas rectangulares. Pero bueno, veamos, calculemos la divergencia del campo usando la expresión de divergencia para coordenadas rectangulares. Fíjense, la divergencia de f es la derivada respecto de x de la primer componente, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por x, más la derivada respecto de y de la segunda componente, más la derivada respecto de z, la tercera componente, que en este caso sería 0, porque no aparece el versor k. Si derivamos respecto de x esta expresión, tenemos la derivada del primero que es 1 por la raíz, más el primero como está por la derivada de la raíz. La derivada de la raíz pueden verificar que es x sobre la raíz. Haciendo el x por x que queda arriba nos queda x cuadrado. Ahora derivemos la segunda componente respecto de y. La derivada del primero por el segundo como está, la derivada del primero es 1, el segundo como está es la raíz, más el primero como está por la derivada de la raíz. Eso, teniendo en cuenta que estamos multiplicando por y, nos queda y cuadrado sobre la raíz. Ahora tratemos de agrupar. Fíjense que tenemos sumada dos veces la raíz cuadrada, eso nos da dos veces la raíz cuadrada. Por otro lado, si sumamos este segundo término con el cuarto término, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado dividido en la raíz, que es lo que escribimos acá. Esto simplificando nos queda simplemente la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que sumado a dos veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado, nos queda tres veces la raíz. Pero recuerden que la raíz de x cuadrado más y cuadrado es ρ, o sea que llegamos a la expresión de 3ρ al igual que antes. Veamos algunas observaciones. Primero, si calculamos la divergencia usando su expresión con los versores cilíndricas, llegamos al mismo resultado que si calculamos la divergencia usando la expresión del campo con los versores i, j y k. Si vamos a usar la divergencia para el teorema de Gauss, ya sea que lo tengamos expresado en coordenadas rectangulares o pasado a coordenadas cilíndricas, igual tengan en cuenta que tienen que agregar el jacobiano, ya que este pasaje es simplemente como hacer el cambio de variables de la divergencia a las coordenadas cilíndricas. En ese cambio de variable previo a hacer la integral, uno tiene que terminar multiplicando por el jacobiano antes de hacer la integral. En otras palabras, si hacemos la integral triple de la divergencia, vamos a tener que ver cuáles son los límites para el ρ, el θ y el z. Vamos a tener que escribir la divergencia que es 3ρ, a esto multiplicarlo por el jacobiano que es ρ, y luego los respectivos diferenciales. Fíjense que, si bien llegamos al mismo resultado, el campo es más sencillo de escribir usando los versores de las coordenadas cilíndricas, e incluso es más sencillo calcular la divergencia usando esta expresión que trabajando en coordenadas rectangulares. Con un análisis similar, ustedes pueden encontrar la expresión para la divergencia en coordenadas esféricas, ya sea en su versión A o B. Para poder entender a qué le llamamos las versiones A y B, les recomiendo que vean el video de integrales triples, donde vemos el tema de cambios de coordenadas. Pero en esencia la diferencia es que en la versión A de coordenadas esféricas nosotros consideramos el ángulo de elevación φ, en cambio en la versión B de las coordenadas esféricas medimos el ángulo desde el eje Z hacia abajo. Ambos sistemas permiten afrontar los mismos problemas,
pero hay leves diferencias que hay que tener cuidado y no mezclar. Entonces, siguiendo los mismos pasos de multiplicar el operador nabla de coordenadas esféricas con la expresión del campo usando los versores unitarios de las coordenadas esféricas y simplificando del mismo modo que lo hicimos con las coordenadas cilíndricas, llegamos a esta expresión de la divergencia del campo, la cual se utiliza del mismo modo que se utilizó la expresión de la divergencia para coordenadas cilíndricas. Les dejo como ejercicio, por ejemplo, calcular la divergencia del campo F dado por ρ cuadrado por el versor ρ. Fíjense que el versor ρ en este caso es un versor que se aleja del origen y no del eje Z. Bien, ahora hagamos lo mismo que hicimos con la divergencia, lo hagamos ahora con el vector rotor. Nosotros vimos que si el campo lo expresábamos usando los versores de las coordenadas rectangulares, tenía una componente en X, una componente en Y y una componente en Z que solíamos llamar P, Q y R, o F sub X, F sub Y y F sub Z en este contexto. Vimos que el rotor del campo venía dado de forma compacta como el producto vectorial entre el operador nabla y el campo, lo cual nos daba esta expresión del vector rotor usando los versores I, J y K. Tratemos de encontrar una expresión para encontrar el rotor para campos que vienen dados usando los versores de las coordenadas cilíndricas. Recordando entonces cómo se definían los versores de las coordenadas cilíndricas, vamos a necesitar a lo largo del procedimiento de deducción saber calcular el producto vectorial entre los versores de las coordenadas cilíndricas. Nosotros sabemos que calcular el producto vectorial entre el mismo vector da el vector nulo, por lo tanto eso va a pasar con el ρ, con el θ y con el versor k. Por otro lado, por la regla de la mano derecha, si hacemos el producto vectorial entre ρ y θ da k, si lo hacemos entre θ y k da ρ, y si lo hacemos entre k y ρ da θ. Observemos esta especie de ciclo que se produce acá. Ahora, si hacemos los productos vectoriales en el sentido opuesto, o sea, permutando los versores, nos va a dar el mismo resultado pero opuesto. Todas estas identidades las vamos a usar en la próxima diapositiva. Entonces, bueno, encontremos la expresión del rotor en coordenadas cilíndricas. Para eso, supongamos que tenemos el campo dado en función de los versores ρ, θ y k. Y calculemos el rotor del campo haciendo el producto vectorial entre el operador nabla en coordenadas cilíndricas y el campo dado en coordenadas cilíndricas. Escribimos el operador nabla, escribimos el producto vectorial y escribimos el campo. Nuevamente se va a producir una distributiva que va a generar 9 términos. En esos 9 términos, por ejemplo, veamos el primero que nos queda el operador nabla, producto vectorial con la derivada respecto de ρ del producto entre f sub ρ y el versor ρ. Lo mismo sucede si hacemos cada una de las distributivas, tenemos 9 casos distintos. Ahora tenemos que hacer las derivadas de productos, lo cual produce por cada término 2 términos distintos, ya que es la derivada de un producto. Es la derivada del primero, por ejemplo acá, la derivada de f sub ρ respecto de ρ por el segundo como está, más el f sub ρ por la derivada del versor ρ respecto de ρ. O sea que de cada término que tenemos acá nos van a ir apareciendo 2 términos distintos abajo. Fíjense nuevamente que cuando hacemos la derivada de los versores respecto a los parámetros, nos aparecen varios vectores nulos que podríamos simplificar. Y aparecen otros donde nos da, por ejemplo, acá la derivada del versor ρ respecto de θ era el versor θ. Reemplazando todo esto, nos queda esta expresión, donde fíjense que además de simplificar los vectores nulos que tenemos, hemos distribuido el versor que está esperando al resultado del paréntesis para hacer el producto vectorial. Entonces, por ejemplo, en el primer término tenemos la derivada de f sub ρ respecto de ρ por el versor ρ. Esto es una constante que la sacamos afuera y hacemos el producto vectorial propuesto y nos queda el versor ρ vectorial con el versor ρ, que es lo que escribimos acá abajo. Y la derivada del campo escalar, que resulta en un escalar, queda acá afuera. Luego esto se anuló. En el tercer término nos queda la derivada de f sub θ respecto de ρ, nos queda afuera porque es un escalar, por el producto vectorial entre el versor ρ y el versor θ, que es lo que escribimos acá. Repitiendo este proceso con cada uno de los términos, nos queda toda esta expresión que aparece acá. Fíjense que acá es donde usamos la tabla de los productos vectoriales entre los distintos versores. Fíjense, por ejemplo, el producto vectorial entre ρ y ρ daba el vector nulo, o el producto vectorial entre ρ y el versor θ nos daba el versor k, haciendo eso con todos los productos vectoriales y simplificando, llegamos a esta expresión un poco más compacta del vector rotor.
Fíjense que en cada uno de los términos aparece un versor, o el K, o el tita, o el K, el rho, el tita, el rho. O sea que si agrupamos los que tienen los mismos versores, vamos a ver, por ejemplo, con el versor rho, tenemos 1 sobre rho por la derivada de f sub z respecto de tita, que es lo que escribimos acá, menos la derivada de f sub tita respecto de z. Lo mismo si hacemos factor común entre los términos donde está el versor tita y los términos donde está el versor k. Ahora fíjense, vamos a copiar toda esta primera expresión, copiamos la segunda expresión y nos fijemos acá en la tercera expresión. Hemos copiado el 1 sobre rho, hemos copiado el versor rho, hemos copiado esta derivada de f sub rho respecto de tita y lo único que nos quedan es estos dos términos con este término que está acá. La igualdad entre esos términos conviene verla de abajo hacia arriba. Fíjense, la derivada del producto entre rho y f sub tita es la derivada del primero que da 1 por f sub tita, o sea que queda f sub tita, más el primero como está, que es rho, por la derivada de f sub tita respecto de rho, que es lo que escribimos acá. Fíjense que queda una expresión similar a la que encontramos con coordenadas rectangulares, donde tenemos la componente de f sub z derivada respecto de tita, la componente de f sub tita derivada respecto de z, restada. O sea, aparecen los términos cruzados igual que antes. Solo que aparecen algunos factores como el 1 sobre rho, o el rho que tenemos acá, o este 1 sobre rho que tenemos acá, como términos extras. Eso hace que la expresión final no sea tan limpia como la que teníamos en coordenadas rectangulares, pero sin embargo la podemos escribir de una forma compacta, vista como un determinante. Fíjense, por ejemplo, para encontrar la primer componente, si uno tapa la primera columna, queda la derivada de f sub z respecto de tita, que es lo que escribimos acá, menos la derivada respecto de z de rho por f sub tita. O sea que deberíamos poner rho por la derivada de f sub tita respecto de z. Pero tenemos el 1 sobre rho que está multiplicando a todo el resultado. Entonces nos va a aparecer multiplicando en el primer término y en el segundo término se me va a simplificar con ese rho que obtuvimos nosotros. Después en el segundo término tapamos la columna del medio y nos queda la derivada respecto de z de f sub rho, que es lo que escribimos acá, menos la derivada respecto de rho de f sub z, que es lo que escribimos acá. Eso multiplica el versor tita que tenemos acá. Acá también deberíamos distribuir el 1 sobre rho, que se va a ir con este rho que escribimos simbólicamente multiplicando al tita. Fíjense que el único versor que aparece multiplicado por rho acá arriba es el versor tita, y es el único donde no aparece el 1 sobre rho después acá, porque se simplifica con este rho que tenemos aquí. Por último, la tercer componente, tapamos la tercera columna, y nos queda la derivada respecto de rho por f sub tita, que es lo que escribimos acá, menos la derivada respecto de tita de f sub rho, que es lo que escribimos acá. Todo eso multiplicado por el 1 sobre rho que tenemos afuera multiplicando. O sea que esta también es una expresión compacta, donde aparece un determinante, un poquito más sucia de la que obtendríamos respecto de coordenadas rectangulares, pero es la expresión más compacta que se puede obtener para escribir al vector rotor de un campo dado en coordenadas cilíndricas. Veamos un ejemplo. Consideremos el mismo campo que trabajamos con la divergencia. Escribimos la expresión del determinante, que escribía de forma compacta la expresión del vector rotor, y escribimos acá abajo el f sub rho, rho por el f sub tita y el f sub z. Fíjense que el f sub tita y el f sub z son 0 y que el f sub tita aparecía multiplicado por un rho. Sin embargo, bueno, queda 0. Entonces, en la primera componente tengo que hacer la derivada respecto de tita de 0 menos la derivada respecto de z de 0. Eso da 0 por el versor rho. Si tapamos la segunda columna, tenemos la derivada respecto de rho de 0 menos la derivada respecto de z de rho cuadrado. Eso da 0, o sea que aunque lo multipliquemos por el 1 sobre rho, nos va a quedar 0. Por último, si tapamos la tercera columna, nos queda la derivada respecto de rho de 0 menos la derivada respecto de tita de rho cuadrado. Eso también da 0 por más que lo multipliquemos por 1 sobre rho. De ese modo vemos que el rotacional de este campo es el vector nulo. Comprobemos este resultado ahora viendo al campo en coordenadas rectangulares. Recordemos que el campo en coordenadas rectangulares venía dado por esta expresión. Entonces escribimos la expresión del rotor que vimos en clase usando las coordenadas rectangulares. Y abajo ponemos las componentes en y, en j y en k que tenemos del campo. Y hacemos las derivadas correspondientes. Fíjense, si tapamos la primera columna nos queda la derivada de 0 respecto de y menos la derivada respecto de z de esta expresión.
que como no depende de z, también nos da 0, y eso hace que el versor y esté multiplicado por 0. Tapamos la columna del medio y hacemos la derivada respecto de z de esta expresión, que va a dar 0, menos la derivada respecto de x de 0, que es 0. Por lo tanto, también nos aparece 0 por el versor j. Por último, para ver el factor del versor k, tapamos la tercera columna y hacemos la derivada respecto de x de esta expresión menos la derivada respecto de y de esta expresión. Veamos que la derivada respecto de x de esta expresión es, el y lo sacamos afuera porque es una constante, por la derivada de la raíz. La derivada de esta raíz nos queda x sobre la raíz. Por otro lado, la derivada respecto de y de esta expresión, por simetría nos va a quedar x por y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que estos dos términos son iguales, al restarse da 0, y eso hace que el vector rotor nos dé el vector nulo, el cual es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido antes, pero fíjense cómo nuevamente, trabajando en coordenadas cilíndricas, nos ahorramos muchas cuentas cuando los campos tienen un comportamiento que respeta la dirección de los versores de las coordenadas cilíndricas. Bueno, y queda listo el vector rotor para aplicar, por ejemplo, el teorema de Stokes. Del mismo modo, podemos encontrar, haciendo los mismos pasos, la expresión del rotor del campo F en la versión B de las coordenadas esféricas, por ejemplo. Esa expresión viene dada por todos estos términos, que son los que quedarían de todo el proceso de simplificación que uno haría de forma análoga al que hizo con coordenadas cilíndricas, y que puede escribirse de una forma más compacta a través de esta expresión que tenemos acá. Les dejo como ejercicio, por ejemplo, calcular el vector rotor del campo ρ cuadrado por el versor ρ, y nuevamente tengan en cuenta que el versor ρ no es el mismo versor ρ que el que tienen en las coordenadas cilíndricas. Muchas gracias.